while simplemente tenemos un estado inicial verdadero y dice que mientras ese estado siga siendo verdadero, se va a estar repitiendo lo que sucede acá. En este caso, estado se devuelve por cálculos, o sea que si cálculos devuelve falso, hasta ahí llega el ciclo. Bastante simple. El ciclo for yo diría que es aún más sencillo, pero hay que saber para qué usar cada uno. Todos tienen ventajas y desventajas. En este caso estamos usando un ciclo que va a imprimir todo el rango dado. En el caso de Python es muy útil usar este. Es una función que se llama range, o sea, un rango de la cantidad de números que le damos. En este caso le estamos pasando el número 11 y si le pedimos 11 datos, entonces va a ir contando desde el 0 hasta el 10. Esto vamos a ver un ejemplo ahora. De hecho, antes de eso, voy a hacer acá un ejemplo rápido de eso. Volviendo a Google Colab o Jupyter Notebook o el sistema de notebooks que usen, acá podemos agregar otras celdas, voy a agregar otra de código y acá nada más voy a hacer una lista rápida. Solo voy a tener los números al azar. Y lo importante del for, por ejemplo, le podemos poner para i en rango de, voy a poner la longitud de lista, parece que con -1 estaría, y podríamos pedirle que imprima el valor de lista para la posición dada. Me parece que ahí estaría. Entonces, como pueden ver, ahí se imprimieron estos, de hecho no hacía falta el -1. Ahora sí, tenemos todos los datos. Esta es la manera normal que serían varios lenguajes, sobre todo los más antiguos, pero de una vez les aviso que se pueden ahorrar todo esto en Python y pueden simplemente decirle, voy a hacer un poco de zoom, para i en lista y podemos nada más decirle que imprima i. Y como pueden ver da exactamente lo mismo. Y esto pues obviamente les ahorra tiempo, sobre todo cuando tienen que trabajar con muchos datos, que puede pasar bastante en simulaciones. Entonces, dejando eso de lado. Ahora, clases y objetos. Estamos hablando de programación orientada a objetos, que tiene muchísimo que cubrir y realmente no va a haber tiempo para ver mucho. Pero voy a aprovechar para dar un ejemplo que vamos a usar más adelante. Esto es una clase de nombre Fasor. Lo pueden pensar como un Fasor o como vectores. Las clases tienen un método constructor. En el caso de Python se llama init con estas barras bajas a ambos lados del nombre. Y todos los métodos, es decir, estas funciones dentro de una clase, deben tener primero que nada el self. Estos dos. Nada más ponerle self es fundamental. Y después él puede pasar a otros parámetros. En este caso pueden ver que para inicializar un fasor le estamos pasando una magnitud y un ángulo. Ya se pueden imaginar algunos casos en los que esto sería útil. Y bueno, simplemente le decimos que la magnitud de self, o sea, el objeto del que estamos hablando, va a ser igual a la magnitud que se pasó. Lo mismo para el ángulo. Y luego tenemos acá, este es algo especial que creo que la mayoría de gente no conoce. Entonces voy a aprovechar para mostrarlo. Esto se llama override de métodos, básicamente sobre escribir métodos ya existentes. Varios lenguajes lo permiten, pero en Python pues es bastante simple. Esta es una multiplicación. Hay otros, obviamente, está el add, está, me parece que era diff, true diff, algo así, es para divisiones. Está subtract, sub, posiblemente, pero es bueno ver la documentación. Y la gran ventaja de esto es que si ustedes ponen nada más como Fasor 1 por Fasor 2, automáticamente se va a ejecutar esta función que ustedes les hayan puesto. Entonces siempre pueden hacer sus propias clases, por ejemplo para Fasores, o si ustedes quieren hacer una clase de, no sé, puede ser un LCD o básicamente cualquier cosa que se le ocurra que pueden sumar, pueden multiplicar o pueden representar de alguna manera especial.
pueden hacer métodos así que después les va a facilitar un montón de la vida. Vamos a ver un ejemplo en uso más adelante. Y bueno, aquí a la clase del fasor tiene la multiplicación entre fasores y este es un método adicional que se usa para pasar a forma rectangular, un fasor que es el pase. Y como pueden ver es un poco tedioso estar haciendo esto cada vez porque el fasor primero aquí se está pasando a que se están sacando pues los componentes y luego se tiene que devolver el número complejo. Entonces es mucho más simple, nada más pedirle, como aquí se ve, que nada más le ponemos punto rect y nos va a devolver en forma rectangular. Este de aquí abajo es un ejemplo del uso de esta clase. Entonces, como pueden ver, número 3 es igual a fasor de 2,35 con un ángulo de -36 grados. Número 4 lo mismo, pero con estos valores. Y acá estamos imprimiendo la multiplicación de ambos y eso nos debería dar, solo que me faltó aquí meter algo para que se imprima bonito, pero los valores que nos va a dar es 70,5 con un ángulo de -11 grados. Entonces, como pueden ver, esto es bastante simple. Ya se pueden imaginar algunos casos en los que les vendría bien tener sus propias calculadoras, digamos, especializadas ahí a la mano, que con una sola línea, con 3 líneas, hacen un cálculo de estos. Y luego aquí, esa misma multiplicación, luego se está pidiendo que pase a rectangular, entonces nos devuelve pues, la magnitud. Y aquí es importante destacar, aunque lo vamos a ver toda la sección de números complejos que hay, J es como Python designa pues la componente imaginaria de los números complejos, para que se vayan haciendo una idea. Ahora, como dije, esto es solamente una mínima pizca de todo lo que se puede ver de Python, pero acá en la presentación, que al final les voy a pasar un enlace de Drive donde pueden acceder a todo lo que vimos. En la presentación está este enlace. Es un folleto gratuito de Python, básicamente. Y pues sí, les puede servir para muchísimo si les gusta aprender por libros. Y si no, pues siempre está internet, muchísimos tutoriales de todo tipo. Ahora sí, para describir bien qué son los Jupyter Notebooks y Google Colab. Voy a hacer el ejemplo, pues acá. No, voy a crear aquí un archivo y voy a hacer un zoom. Voy a poner un archivo ejemplo.py. Esto es un archivo de Python. No estoy compartiendo esto, ¿verdad? No, Ok, por el momento solo se ve la eh, presentación. un momento. Ok, ahora sí se ve el editor. Ahora sí. Ok, mis disculpas. Aquí creé un archivo que se llama ejemplo.py. PY es la extensión de todo archivo común de Python. Entonces aquí podemos venir y, no sé, poner, qué sé yo, una función que nada más recibe un número uno y número 2 de los ejemplos más simples que pueden haber. Y nada más nos va a retornar la suma de ambos, supongo, para tener algo. Y por acá abajo podemos simplemente llamar a la función con 1 y 34, sí, ¿por qué no? Ahora, para correr esto, pues depende de dónde lo estén usando. En mi caso, puedo abrir aquí la terminal, se carga. Y con el comando de Python, puedo correr el ejemplo. Y claro que no imprimí esto. Un momento. Entonces, esta me lo suma. Esto es un archivo normal de Python. Tiene pues grandes ventajas de que es el estándar y se usa para prácticamente toda programación grande y específica. También para módulos de Python, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Pero también tenemos estos archivos. Voy a abrir, de hecho voy a hacer uno.
Puedo hacer un ejemplo, punto IPYNB. Esta extensión, cuando la vean, significa que es un notebook, lo pueden pensar como un libro de Python. Si entramos a este, ven que esto respeta pues, las celdas, igual que el Jupyter Notebooks, igual que el Google Colab. Estamos hablando de estos notebooks y puede funcionar exactamente igual que este ejemplo de acá. Por ejemplo, ahí podemos poner esto, puedo pedirle que lo corra y ignorar esto. Y ahora lo corrió, nos dio el resultado igual que antes, entonces todo bien. Esta es una manera de pues hacerlo. Nos da la ventaja de separar el código en distintas celdas y también nos da una gran ventaja que es darle formato. Porque yo aquí puedo mover esta celda, que esto es Markdown. Markdown es, se podría decir que otro lenguaje, pero realmente es muy simple. Es para dar formato. Si yo pongo el símbolo de numeral, llamémoslo, este es un título 1. Si pongo 2, eso sería un título 2. Si pongo texto, es texto normal. Y bueno, cuando corra esto, ven que se va a ver con un formato pues muy lindo. Y esto nos sirve para describir mejor lo que estamos haciendo en cada celda que viene. Y más que eso, nos permite también dar formatos especiales. Por ejemplo, si ponemos símbolo de dólar, acá podemos hacer una ecuación de LaTeX. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner 3x por 5, sí, algo así. Y cuando esto corre, ven que automáticamente da el formato. Lo único es que para hacer un espacio tiene que haber un blanco de por medio. Entonces, pues esto es muy útil para ir describiendo lo que se está haciendo en un proceso de investigación, lo que se está haciendo en un trabajo, ya sea una tarea corta o algo que le quieren pasar a alguien con el que están trabajando en una programación. Es una manera rápida de describirlo. Otras cosas que pueden hacer son listas sin números o pueden hacer listas numeradas. Es bastante sencillo y él le da el formato automáticamente. Estas celdas, pues obviamente las pueden ordenar como quieran, entonces ahí podrían describir. Y pues justamente esto que se acaba de hacer, para que vean que igual Google Colab les va a servir. Ahora están viendo el navegador, ¿cierto? Es correcto. Ok, muy bien. Como pueden ver aquí tengo esta celda. Voy a agregar una texto que sería Markdown y voy a copiar esto. Entonces, ven que funciona exactamente igual. Acá puedo mover esta celda para arriba. Acá puedo correr esto y tenemos exactamente lo mismo. Y otra gran ventaja que esto nos da es que cada celda, digamos que está aislada, pero al mismo tiempo las celdas van respetando lo que viene antes de ellas. Entonces, por ejemplo, en esta celda yo puedo decir que A es igual a, voy a sacar un número complejo y poner ahí 3,5 imaginario. Y después puedo venir a esta otra celda, bueno, primero tengo que ponerlo. Después puedo venir a esta otra celda de base y imprimir A. Como ven, igual va a existir. Pero la gran ventaja de esto es que si hay un error por acá arriba, o sea, que en algún momento algo salió mal, y yo vuelvo a correr esto, igual va a continuar pese a los errores, porque esto mantiene en memoria las celdas por separado, aunque al mismo tiempo respeta cuando se actualiza algo.
Entonces, es una ventaja también de este formato que pueden considerar. Ahora, si vuelvo a la presentación, esto es el ejemplo inicial, porque a continuación voy a hacer muchos más ejemplos en Jupyter Notebooks. Siempre es bueno saber cuándo usar uno de los dos formatos, ya sea un notebook o sea un archivo .py normal, pero generalmente para investigaciones, análisis de datos, machine learning, se suele usar notebooks. Ya para lo que es programación más pura, llamémoslo, de bases de datos, de hacer sus propias bibliotecas, como vamos a ver en una sección de estas, y no sé, hacer aplicaciones de escritorio, etcétera. Esas cosas se hacen en un archivo .py normal, o si les están solicitando un .py normal. Pero si sus profesores o entre ustedes quieren hacer un notebook, es tan simple como usar una de estas aplicaciones o pues básicamente hacer el formato en un editor de texto que lo soporte. Entonces esa es como la introducción a qué son los notebooks y las dos maneras que vamos a ver acá. Ahora, para instalarlo en la computadora, si quieren correrlo como yo, que es en mi computadora y no depender como de lo que viene siendo Google Colab o otras alternativas que vamos a ver. Aquí en la presentación igual va a quedar este enlace. Es un video rápido, son 4 minutillos de básicamente instalar Python, instalar Jupyter Notebooks, poder usarlo en la computadora tal cual y pueden usarlo con así VS Code, que es el que yo uso. Y pues sí, se los va a quedar ahí. Y también en la descripción está el Drive también. Está los enlaces para Python y unos comandos que se ven en el video. Entonces, eso es como un anuncio para después. Y antes de eso, nada más voy a mostrarles, iniciar esto. Puede que esto no sea ingeniería eléctrica, pero igual sirve de ejemplo. Este es un resumen que yo hice de un tema ahí de mecánica. Y como pueden ver, me vino bastante útil para ir resumiendo todas las ecuaciones que se estaban representando por el código. Entonces sirve de resumen y sirve de calculadora de código. Y esto, como pueden ver, esto no es Google Colab. Esto se llama Binder, que es una manera en la que pueden correr en la que pueden correr otros lugares donde guarden los notebooks. Por ejemplo, este es GitHub. GitHub es simplemente una plataforma donde ustedes pueden subir repositorios, que es el código que escribieron. Y entonces acá pueden ver, si nos metemos a este archivo que no va a mostrar nada, este es el notebook. Y si yo presiono en este enlace, él va a empezar a cargar el binder que eventualmente va a cargar esto. Es básicamente una manera también de compartirlo fácilmente con básicamente cualquier persona sin que ocupen cuenta. Y ven, ya cargo exactamente lo mismo que había antes. Esto lo pueden compartir, la gente puede editar acá sin problemas y no afecta el código que ustedes hicieron. Es totalmente aislado. Entonces ese es otro lugar donde pueden usar todos estos archivos. Este es un ejemplo que vamos a ver más adelante. También está en el Bind. Ahora luego de esto, ya me parece que ya terminé de enseñar todas las tangentes que tenía. Ahora sí me voy a concentrar solamente en mostrar cálculos para ingeniería que pueden ser útiles. Entonces esta parte sí, sería bastante útil si van como probando ahí. Voy a ir bastante despacio. Y básicamente van a hacer cálculos para ingeniería eléctrica con Python. ¿Qué librerías estándares, bueno, bibliotecas estándares les sirven? ¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo hacer sus propias bibliotecas que Python llama módulos? Y en general mucho que cubrir de matemática de diferentes tipos, álgebra lineal y otros. Entonces voy a abrir acá
Voy a borrar estas celdas que teníamos en el ejemplo y voy a empezar desde cero, cerrando esto. De hecho, primero voy a hacer una celda de Markdown. Y ahora no. Ya vimos un poco de Markdown, entonces voy a poner acá ejemplo general. Algo así. Y ahora sí me deja moverlo. Curioso. Entonces, lo primero que vamos a ver, bueno, ya vimos un poco de celdas de Markdown. A lo largo van a ver más. Aquí quiero mostrar primero que nada algo básico de Python. Ya saben, como tener una variable A es igual a 3, una variable B es igual a 5 y que muy rápido podemos nada más decirle que le saque el módulo, por ejemplo, a esto. Esa no era la intención, era B, pero igual cumple. Listo. Si queremos hacer matemática más complicada, por ejemplo, si tenemos que incluir, qué sé yo, sacar una raíz cuadrada, sí pueden ponerse a programarlo ustedes mismos, pero en general eso es muy poco ineficiente. Lo que siempre se recomienda es básicamente usar bibliotecas o módulos ya existentes que son estándares, que no tienen que instalar ni nada. Entonces, vamos a poner acá la biblioteca de matemática estándar. Vamos a decir port mat as mt, por decir algo. Lo que esto significa es que ahora acá puedo ponerle que de mt, con el punto significa que me pase básicamente un objeto, por así llamarlo, que hay dentro de este módulo. De mat vamos a usar el squared, que es la raíz cuadrada, y vamos a sacar la raíz cuadrada de b, en este caso, y muy importante, vamos a imprimirlo. Entonces ven que aquí ya tenemos una raíz cuadrada bastante rápido, y me imagino que ya muchos han usado el mat, nada más que mat, como vamos a ver aquí, se queda corto a veces. Si yo defino un c, bueno, número complejo para que quede bonito. Hay varias maneras de sacar un número complejo en Python. Podemos hacer complex de 1 y 5. Esto pues tomaría el real y el imaginario como 5. O podemos poner otro número complejo igual a 1 más 5. Otra. Estas dos van a correr sin problemas y van a tener lo mismo, básicamente. Ahora, ¿cuál es la limitación? Pues básicamente si yo copio y pego esto y acá ponemos el otro número complejo, vamos a ver un error porque no se puede convertir de complejo a float, que es básicamente decimal. Obviamente manejar números complejos, sobre todo en ingeniería eléctrica, viene bastante pues seguido. Entonces, para muchas ecuaciones y cosas que como complejos, math se queda corto. Lo que existe, voy a dejar esto aquí comentado, lo que existe se llama CMAT, eh, pequeño error ahí. CMAT, si vuelvo a calcularlo, pero ahora usando CMAT como MT, ven que este no tiene problemas. Directamente nos pasa el resultado. El problema es que ahora todo se está calculando como si fuera un complejo. Ahora nos dio la raíz cuadrada de, era B, raíz cuadrada de 5, nos la pasó como si fuera el resultado de un complejo. Y peor aún, CMAT retorna esto como lo que son tuplas, que básicamente son listas que no se modifican, entonces queda muy incómodo para hacer cálculos. No digo que no usen CMAT, porque pueden y tiene pues, cosas útiles,
Por ejemplo, si yo quisiera, puedo pedirle al número complejo que me dé el face, parece que era. Y como siempre un print para tener acá. Parece que, bueno, claro, es que este no es el formato. Aquí tiene que ir mt porque es una función, ese módulo. El editor no me está ayudando. Ahora sí. Por ejemplo, eh, cmat trae la función face que nos da el ángulo, el fase. Y también me parece que puede convertir a números polares. Pues exactamente lo mismo que hicimos aquí. Va a cambiar face por polar. Y esto nos va a devolver una tupla del número polar que representa este. Como pueden ver es el mismo ángulo que venía acá. Entonces, como decía, mucha gente usa CMAT para números complejos. El problema que yo veo es que se queda corto muchísimas veces. Porque esto es casi que lo más útil que tiene. Pasar a darme el ángulo o pasar a una tupla del fasor. Pero ahí se queda. Porque, por ejemplo, si yo quisiera tener el A fasor, voy a ponerlo bonito. Ese pues ya lo tenemos acá. Voy a pegarlo ahí. Y digamos que tenemos un B fasor. Nada más voy a llamar lo mismo con otro número complejo. Puede ser 5 menos 6j. Digamos que yo tengo estos dos números, ahí están guardados. Y yo quiero simplemente sumarlos. Algo pues, muy simple. Y esto es lo que va a pasar. Creo que no hace falta que diga que esta no es una suma factorial, sino que solamente estamos sumando dos tuplas. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que de nada nos sirve pasarlo a pasarlo a polar usando ese mate. Básicamente no nos ayuda en nada. Ahí es donde viene, si se pueden imaginar, lo que mencioné antes, hacer su propia clase. Y no voy a gastar mucho tiempo en esto porque igual les va a quedar el código subido. Aquí en un archivo normal de Python, tengo este. Esto es simplemente varias funciones que yo suelo usar. Como pueden ver, tengo una clase que se llama Polar y en ella ya hay funciones automáticas para multiplicación, para división, para suma, resta, la representación y STS es para que se vea bonito cuando se imprime, para pasar en rectangular. Pues ven que hay unas cuantas, siempre se puede mejorar, pero con esto me suele servir. Y también aquí hay otras funciones, lambda, eso no le haga mucho caso, simplemente es una función como estas, solo que se ve más compacta. Y básicamente aquí hay funciones para sacar el coseno en, en grados, porque normalmente esto usa en radianes, seno en grados, arco tangente en grados, arco coseno. Este se llama así porque es para Pitágoras, llamémoslo. Nada más que me devuelva el valor absoluto de algo. Y esta función polar, que si yo le paso un número complejo, me devuelve un objeto polar de esta clase. Entonces, para no quedarme solo hablando, vamos a volver al ejemplo y volver a cerrar esto. Si acá yo digo, eh, bajo lo mat, así supongo. Ven que como aquí importé ese mat como mt, esto pues sigue el mismo formato. Estamos importando una cosa que se llama mymat como mmt. MyMath no es algo que exista, si lo intentan correr en Google Colab, posiblemente solo les falle, porque en este caso yo lo puedo usar, porque yo lo escribí y está en el mismo directorio. Entonces, solo para hacer el ejemplo rápido, teniendo exactamente esos mismos números que ya estaban definidos
antes, bueno, de hecho sí voy a copiar esto por facilidad y quitar esto. Yo creo que es null. Sí, es null. Va a tener un A y un B, como esos. Y bueno, como los dos son rectangulares, entonces si yo hago una simple suma, Python no tiene problemas con eso. Pero si yo quiero pasar a polar, entonces lo que voy a hacer ahora es llamar de MMT mi función polar en minúscula. Entonces es un problema esta cosa. Y si ahora esto lo imprimo, ven que me lo representa bonito. Eso es porque yo lo tengo programado así. Y como ya les dije, esto le va a quedar si ustedes quieren usarlo. Si lo mejoran, no me enojo. Y pues aquí tenemos el A y el B representados como polar, que digamos que también lo podía hacer CMAT, pero para empezar son radianes. La magnitud, como pueden ver, sí da lo mismo. Nada más que yo la recorto a ciertas decimales, eso se puede cambiar. Y la grandiosa ventaja por la que yo uso esto es que permite las operaciones en polares. Entonces voy a imprimir acá, nada más eh, poner esto por acá así, solo para que se vea mejor. Y acá, ya, y por ahí. Ven que esto imprime lo mismo, excepto eso de eliminarlo. Ahora yo puedo simplemente pedirle que me dé PA más PB. Y eso va automáticamente a hacer la suma polar y igual lo va a imprimir bonito. Y le podemos pedir que multiplique pues estos polares, que los divida, que qué sé yo, que lo reste, que lo tenemos. Y podemos pedirle que nos pase de la resta, que nos pase el rectangular. Ahí tienen. Entonces, básicamente lo que quiero aportarles con esto es que van a tener acceso a estas funciones y que sepan que siempre pueden hacer sus propias funciones de este estilo. Cualquiera de las dos opciones, pues yo creo que les va a servir. Y acá tienen el ejemplo de cómo usarlo. Y bueno, ya con eso vimos que CMAT no tiene muchas ventajas. De momento, eh, voy a poner acá que permite el, pucha, perdón, mi teclado. Permite seno, permite coseno, permite raíz cuadrada para complex. Básicamente permite algunas operaciones así, pero ahí se queda. En cambio, ahora vamos a ver lo que es un módulo específico y por aparte, que de hecho vamos a ponerle una entrada bonita. Vamos a decir acá que NumPy es una biblioteca que permite básicamente matemática más avanzada y que más nos permite NumPy. Bueno, mayor rendimiento para muchos datos. Algo así, una descripción breve. Y bueno, en el caso de Python en la computadora tendrían que instalar NumPy si no lo tienen. O hay mucha gente que usa Anaconda. Anaconda suele ya traer de todo. NumPy de las cosas que de fijo va a venir.
También hay SymPy y otros que son para otro objetivo, pero solo lo quería mencionar. En este caso, yo puedo solo ponerle import numpy as np. Y si lo corro no me va a tirar ningún error porque ya lo tengo instalado. Google Colab de igual manera, siempre lo pueden correr, ya lo tienen instalado, es por defecto. Y entonces, aquella cosa que no nos servía originalmente con mat, que era la raíz cuadrada de, ¿qué se dice? De este. La, no era lo que quería hacer. Ok, nada más quería traérmelo. Eh, este editor está un poco raro. Y ahora sí me... eh, perdón, voy a cerrar y volver a abrir este archivo porque algo le pasó. Básicamente, pues... Ah, bueno, ah, ya todo bien. Listo. No sé, se bugueó. Este número no nos estaba sirviendo antes, pero con NumPy nos sirve directamente. Entonces, NumPy también reemplaza esta parte que no nos servía del mat normal. Y entonces ya prácticamente no tenemos que usar ese mat. Les aviso que de una vez NumPy puede hacer básicamente todo lo demás. Calcular los cosenos, arcocosenos, etcétera. Para números complejos, para números normales, etcétera. Igual si aquí le pusiéramos imprima esto para 5, lo va a hacer de manera inteligente y nos va a dar un número simple, a diferencia de ese mat que automáticamente pasaba también a complejo este. Entonces pues esa es otra gran ventaja de NumPy y ahí solamente empiezan las ventajas, porque ahora voy a hacer otra celda y ahora sí vamos a empezar a ver muchísimo más de las razones por las que NumPy es muy útil. Un concepto muy útil que se pueden imaginar si tienen que resolver sistemas de ecuaciones con números complejos o ecuaciones con números complejos que puedan pues pasar a ser un sistema de matrices. Poder manejar matrices sin resolverlas pues sería bastante beneficioso, sin tener que estar buscando páginas web y otras cosas que existen, pero se pierde un poco de tiempo buscándolas, ingresando los datos, después copiando el resultado si es que lo ocupan para una programación o algo así. Entonces, aquí vamos a usar, eh, vamos a usar primero arrays de NumPy. Esto pues es bastante simple, solo hay que llamar np_array y dentro de esto voy a definir, por ejemplo, 1, 2, 3, bueno, voy a poner números al azar, pero obviamente que no me tiren error. Y también, bueno, sí, voy a ponerlo así. Y voy a aprovechar y haré esto, ponerlo aquí. Y vamos a poner, bueno, este es un array 1, llamémoslo. Esto es una lista. Bueno, esta es una lista normal de Python. Este es un array de NumPy. Si yo le digo que me imprima los dos, array 1 y lista 1, pues ven que se parecen bastante. El de NumPy no tiene comas, el de Python sí tiene comas. Igual le puedo solicitar
Que me pase solo lo que hay en el índice. Perdón, este editor hoy no me quiere. Lo que hay solamente en el índice uno, llámese de ambos, va a dar igual. Todas las operaciones básicas que se pueden imaginar de esto, pues van a estar ahí. La gran ventaja, bueno, hay una ventaja invisible que es mucho más rápido para cuando hay muchos datos. Y la gran ventaja adicional es que con los arrays de NumPy se permite tratarlos como matrices. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener eh, una, voy a llamarla matriz A. Entonces tenemos A, va a ser NP array y acá igual vamos a poner unos espacios para que se vea mejor. Y voy a ponerlo así, creo que así se va a ver bien. Vamos a tener primero, eh, no sé, aquí el 1, 5, 3, algo simple, coma, ese es el editor. Y acá vamos a tener 2, 9, 8, algo así. Y que esto se cierre ahí. Si yo corro esto, no me va a dar ningún error. Y si imprimo esto, me va a dar, creo que es básicamente una matriz de 2 por 3. Ahí bastante bonita. Ya teniendo esta matriz, por ejemplo, vamos a agregar otra, una matriz que se llame B, perdón. Y no sé, vamos a ponerle ahí otros parámetros al azar. De momento no me voy a poner a resolver ecuaciones. Eso apenas tengo este ejemplo. Vamos a ver. Entonces ahora tenemos A y B. Y hay operaciones básicas de NumPy, por ejemplo, el A asterisco B sería básicamente un producto de elementos. Entonces podemos imprimir el A por B. Y como ven, aquí se hizo la multiplicación de los elementos que hay en cada una. Por ejemplo, aquí 5 por 5 dio 25. Si queremos, por ejemplo, bueno, podemos poner A arroba B, es un producto punto, o también era np.dot de A a B. Estas son dos maneras de representar lo mismo. Entonces, por ejemplo, A arroba B, y bueno, parece que es por las dimensiones. Sí, estas cosas de producto punto, pero créanme que así se ve, nada más me parece cambiar las noticias. De hecho, voy a dejarlo aquí, solo por si acaso, pero lo voy a dejar comentado. ¿Y cuál otro me falta? Bueno, podemos hacer eh, una matriz de ceros. Entonces podemos imprimir nb.ceros y le tenemos que pasar, me parece que era en este formato. Sí, eso nos da pues esto. Obviamente si fuera así, nos da una 5 por 5. Eso pues para varios métodos numéricos puede venir útil. Ya si tienen que implementar métodos numéricos y esta celda se está haciendo muy grande, entonces vamos a pasar a otra. Otras cosas que puede hacer NumPy, podemos hacer una range. Vamos a poner aquí, Python tiene range para limitado a enteros. Entonces, por ejemplo, si aquí imprimimos como antes el rango de 11, bueno, para empezar lo voy a imprimir feo. Y si yo le pidiera como un rango, por ejemplo, que fuera, creo que el formato era 0, el step, así.
Sí, básicamente nos va a tirar un error porque no soporta el uso de decimales, floats. Entonces, pues se queda un poco corto. Ahí donde podemos usar el NumPy arrange, que nos dio 0, muchas gracias. Posiblemente este debería ser el 11, es solamente cosa de formato. Como pueden ver, así de fácil le dijimos a NumPy que me diera todos los números que hay desde 0 hasta el 11, incrementando de 0.1. Y además lo imprime bonito. Son ya como dos o tres ventajas sobre el range normal. Entonces está eso. Y automáticamente NumPy nos va a hacer que se vea bonito si imprimimos una cantidad absurda de datos. Por ejemplo, podemos simplemente pedirle, eh, qué sé yo, unos 20.000 datos. NumPy no nos va a llenar la pantalla, sino que va a decir, ok, le voy a enseñar el inicio y el final para que esté contento y ya con eso. Ok, déjame pensar algunas otras que hay importantes. Bueno, igual que los ceros que teníamos por acá, a copiarlo y se va a poner en otra celda, porque ya eso es mucho. Hay matriz de unos, hay matriz de identidad, ahora me imagino que era ones, ¿cierto? De las matrices que teníamos antes está la matriz A, entonces vamos a imprimir, creo que era A punto y si no ahora sí era nombre. Eso es un ligero problema de Python en general, que no siempre es consistente los nombres, pero realmente no me acuerdo bien el nombre de identidad, entonces voy a poner que existe, pero que hay que buscarlo. Me acuerdo que existe I, entonces era acá. ¿No? Cuando- no me acuerdo de ese nombre ahorita mismo. Eh, bueno, ya esas son varias operaciones generales de NumPy. Ahora sí, a resolver ahí una ecuación. Sistema de matrices. Ok, yo creo que esto es, obviamente todas las operaciones de matrices son súper útiles si están en la necesidad de hacer cálculos de algún método numérico o algo así, pero más general a uno, creo que es solo tener que resolver un sistema de ecuaciones o algo así. Entonces vamos a poner aquí que usa el np.inaug, pero sí, vamos a dejarlo así. Y para no durar mucho, aquí ya tenía ya un ejemplo. Se va a copiar las matrices que usan ese ejemplo. Estos copiados, ese no era. Y bueno, luego ahí se fue, pero no es problema. Entonces tenemos estas dos matrices, ya se saben cómo es el formato. Entonces, por ejemplo, voy a acomodarlo aquí, bonito, a lo que se pueda. Ven que estas son matrices con números complejos y sigue el formato de una matriz A, una matriz B. Y entonces vamos a poner que el AX tiene que ser igual a básicamente. Entonces, usando NumPy, linalg.solve, vamos simplemente pasarle a B, a poner que ese sea el resultado, bueno, eso, y a imprimirlo. Y ya directamente nos da el resultado. Entonces, obviamente esto tiene muchas ventajas. La primera es que bastante rápido, o sea, bien escribir la matriz que ustedes ocupen
cuando ya entienden la sintaxis o el cómo se acomodan, qué sé yo, a lo mucho duran unos 2 minutos si es una matriz muy, muy grande. Y apenas lo tienen, para resolverlo básicamente ocupan una línea, entonces es sumamente rápido. También, si es para métodos numéricos o algo así, pueden hacer que el método numérico automáticamente construya estas matrices y entonces pues se ahorran mucho tiempo. Básicamente, gracias a NumPy, como un 50% de las cosas que pueden hacer con MATLAB se pueden hacer igual de fácil en Python. Entonces, para que lo vean así, NumPy permite muchísimas operaciones que MATLAB tiene y se ahorran el no tener que estar cambiando de lenguajes, que Python, como ya vieron, en general tiene más usos, entonces tiene sentido aprovechar Python. Déjenme pensar si hay algo más. Bueno, me parece que también podemos sacar la inversa. Voy a poner aquí inversa de una matriz. Será imp. Ah, lim punto imp. Sí, ahora sí. Y no sé, vamos a ver si nos deja sacar de la A. No nos deja. Las últimas dos dimensiones del array deben ser cuadradas. Tal vez alguna otra que tenga, pero no estoy seguro. No sé si B mayúscula, tal vez sí. No, es sacar la inversa, pero tendría que ponerme a escribir una matriz y la verdad no es tan necesario para esta parte. Entonces nada más voy a apuntar acá que eso, por si alguien llegara a usarlo. Y déjame pensar algo más que pueda mostrar de NumPy. Bueno, en general me parece que sí, con esto sería un buen inicio. Ahora lo que vamos a hacer es complementar todo lo que hemos visto en NumPy, que obviamente ahora tal vez no lo entiendan bien o no lo dominen, pero es tan simple como buscar cómo hago una matriz identidad en NumPy, en Google, y ya se lo ponen en una línea y está listo. O cómo implementar algún método numérico en Python y NumPy posiblemente les ahorre gran parte del trabajo de matrices. Simplemente es una gran ventaja. Ahora, como decía, vamos a complementar todo lo que hemos visto de NumPy, que es como un 50% de lo que se hace en MATLAB, considero yo. Depende de lo que hagan en MATLAB. Pero ahora vamos a complementar con gráficos de Matplotlib. Sí, estoy seguro que muchos han visto. Sí, muy bien. Estoy seguro que muchos ya han escuchado o visto porque es básicamente una biblioteca o módulo que imita gráficas de Matplotlib. Es básicamente todo el objetivo de Matplotlib, que con pocas líneas de código se pueda hacer una gráfica muy parecida a la de Matplotlib. Entonces, realmente se puede complicar si ustedes quieren una gráfica súper específica y quieren que tenga labels especiales y que tenga colores separados para las secciones detrás de fondo y que tenga estrellitas y no estoy bromeando, pueden hacer muchísima customización, pero para hacer una simple gráfica es bastante normal. Entonces vamos a hacerlo de dos maneras. Primero voy a hacer un simple, una lista, una, creo que ya había una, pero igual. Que nada más sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Algo súper normal. Y luego voy a hacer una lista 2 que nada más va a ser, ya, no me acuerdo si Python por defecto trae esto.
guess inverse. Bueno. Bueno, de hecho, de las matrices de NumPy me faltó que también se puede invertir, que se puede, este, eso no era, que se puede sacar la respuesta y unas cosas más ahí, pero básicamente todo lo que se puedan imaginar que existe para matrices lo vas a aportar ahí, entonces. Si me permiten, vuelvo a arreglar esto que lo volví a dejar mal. Y nada más voy a poner aquí unos números al azar, la verdad, más rápido. Y, muy importante, importar matplotlib. Hay varias maneras de usar matplotlib. En este caso voy a mostrar pyplot, que es el más común, creo yo. Como PLT, es lo que pide la documentación, usarlo como PLT. Básicamente vamos a usar PLT plot para lista 1, lista 2 y plt.show y ya tenemos la gráfica fea, que son datos totalmente al azar. Pero igual fueron unos segundos, si ya tuviera los datos, sería más fácil. Ahora, obviamente no siempre nos vamos a poner a escribir los datos o tener datos que deben ser graficados así, sino que por ejemplo podemos tener un X que sea igual a np range de 0 hasta, qué sé yo, llamémoslo 15 y que vaya en 0.1, un step normal, y vamos a tener un y que va a ser básicamente x al cuadrado menos la raíz cuadrada de x más 4. No sé, algo así. Y se pueden imaginar los pasos, pt.plot, xy, y nada más pt.show. Y ahí está la gráfica. Obviamente es una gráfica simple, pero en unos segundos está y básicamente cualquier cosa que puedan representar matemáticamente, Python automáticamente puede usar una lista, usar un array de NumPy y convertirlo en un array que va a servir para la gráfica, ¿no? Básicamente calcular las ecuaciones aquí mismo en un par de líneas y ya tener una gráfica hecha, que la gráfica la podemos guardar a la computadora y podemos expandirla en este caso. Y también, si no lo había notado, en el Jupyter Notebook se representa aquí bastante bonito. Ok, eh, haciendo como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, está Python en general. Vimos cómo importar las funciones que se hace en otro archivo de Python, como este de math. Simplemente se escribe Python normal. Cuando se va a usar, se pide importar como si fuera cualquier biblioteca o módulo que piensen usar. Esto es lo que son realmente. Si ustedes quisieran saber cómo está hecho NumPy, cómo está hecho Matplotlib, etcétera, no es más que un montón de código de Python que llama a funciones de otros lenguajes como C, Fortran, C++, principalmente C. Python trabaja con C. Básicamente llama a un montón de funciones y en un archivito que se llama NumPy está todo guardado. Entonces, esos son todos los módulos. Ustedes pueden hacer sus propios módulos. Y más adelante vamos a ver unos módulos muy especializados ya para ingeniería eléctrica, que ustedes pueden mejorar o pueden hacer sus propios, todo lo que quieran. Ok, voy a enseñar en Google Colab. Me parece que debería estar aquí abierto. Aquí también, entre todas las cosas de los archivos, realmente es un poco extraño para mí todavía como Google Colab lo maneja porque trae un montón de cosas preinstaladas. Pero básicamente
Estos archivos que ustedes tienen, como este archivo en sí, pues va a estar guardado en un lugar del drive y en ese mismo lugar del drive ustedes pueden guardar un archivo, como yo guardé este mymat, y pueden hacer lo mismo. No me voy a poner a cubrir eso ahorita porque la verdad tampoco lo veo muy necesario de momento en Google Colab. Si ya lo ocuparon, pues ahí lo pueden usar. Eh, ya hice varios ejemplos de esto. Parece que, bueno, para no gastar mucho tiempo, voy a pasar a... Dije que iba a enseñar unos ejemplos ya mucho más específicos de ingeniería eléctrica y es básicamente lo que tengo ahorita para enseñar. Si nos vamos a la presentación, van a ver que aquí está la sección de cálculos y acá viene un ejemplo simple de una biblioteca para sistemas de potencia. Esto es con Panda Power. Aquí queda un enlace también en la presentación. Panda Power es básicamente una biblioteca o módulo de Python basada en PyPower y MathPower, me parece, que lo que hace es intentar mejorar muchas cosas de esas otras en rendimiento y algunas funcionalidades. Y básicamente permite modelar las, los sistemas, las redes de potencia, modelar los distintos elementos de la misma y permite hacer fácilmente algunas simulaciones y análisis de datos como puede ser estabilidad, la calidad de energía, optimizar algunas conexiones y el comportamiento en cortos. Entonces por acá, de hecho, volviendo a Google Colab, voy a ir a la opción de abrir un notebook y entre los que ya tengo este ejemplo de Panda Power. Si ven bien, acabo de tirarme un error. Ya venimos a esto, pero antes lo voy a demostrar en mi compu. Aquí no me voy a poner a explicar todo, porque para empezar no es el objetivo de esto. Simplemente si quieren entender todo, pues lo recomendable siempre es que vayan a la documentación y se pongan a aprenderlo por aparte. Panda Power básicamente tiene un sistema muy sencillo. Se genera una red con esta función de Panda Power. Se generan los distintos buses de la red. Se puede generar la red en sí, ya inicializarla. Acá le estamos creando un transformador, le estamos creando la línea y si ven bien, se le dan los parámetros necesarios. Se le dan materiales, se le da longitud, especificar de qué buses une cada cosa. Básicamente todo se define poco a poco, pero de una manera muy ordenada. Y una vez que ya se definió, básicamente, le podemos pedir muy simple a Panda Power, como quiero ver los buses de la red. Y como ven en Jupyter Notebooks, lo representa de una manera muy linda, con una tablita aquí. Igual la información de la línea, del transformador, la carga que se tiene ahorita mismo en la línea. Y pues sí, este es como un ejemplo súper simple, es un ejemplo de Panda Power, de lo más básico que se puede hacer. Pero ya ven cómo combinar pues Panda Power, Jupyter Notebooks y todo al mismo tiempo hace que se represente de una manera bastante bonita, bastante fácil de digerir, llamémoslo. Simplemente si quieren saber el trafo, aquí tienen una tabla súper simple, bastante larga, pero simple. Y Panda Power no se queda ahí. De hecho, lo que voy a enseñar igual es algo de lo más básico que se puede hacer. Pero también ustedes pueden definir su propio mapa de la red. Y dentro de las cosas que Panda Power hace, ya he dicho mucho el nombre, hay opciones para pedirle que optimice conexiones, que busque la ruta más óptima para conectar entre los buses y algo así, que ya es un poco más avanzado, pero para una red pequeña, simple, esta biblioteca está más que capaz. Y como pueden ver, realmente no es como difícil de leer ni nada. Sí, lo recomendable es que se pongan a leer las documentaciones, como por ejemplo este, también es
parte de la documentación y explica qué está haciendo cada función, qué está haciendo cada método que llaman, pero automáticamente nos imprime esto. Si yo le pido que vuelva a correrlo y otra vez tengo que decirle que es de Python, ven que está generando la imagen. Dura un poco, obviamente, no es tan rápido generar esto, pero ya ahí lo tenemos de nuevo. Ahora, volviendo a Google Colab. En Google Colab ustedes pueden hacer todo lo que he enseñado, pero por ejemplo ahora si yo intento correrlo, lo que va a pasar es que va a estarme tirando errores apenas logre conectar. Cada cosa que yo intente hacer ahorita me va a tirar un error porque no existe net, no existe el módulo Panda Power. Si ustedes quieren hacer en Google Colab algo con un módulo que no está preinstalado entre todas las cosas que ya vienen, no es nada complicado, solo ponen una celda de código, un signo de exclamación y el comando pip install panda power en este caso, la corro y obviamente va a durar un toquecillo ahí. Va a ponerse a descargar, va a ponerse a instalar, igual que lo harían en la computadora. Ya lo generó y ya lo instaló, sí, ya lo instaló. Entonces listo, esta celda ni siquiera la tengo que seguir teniendo. Ahora cuando corra la siguiente y la siguiente, ya otra vez generó todo sin problemas. Y el único problema es que siempre que vuelvan a abrir este notebook van a tener que pedirle que instale eso. Entonces pueden dejarlo ahí y que siempre lo instale. O hay una opción, pero que es un método un poco más complicado de hacer que siempre se quede guardado en sus drive, por así decirlo. Entonces siempre todo drive que ustedes inicien va a tener esas librerías que ustedes definieron bien. Podría dejarles referencia de cómo hacerlo, pero no creo que sea tan problemático. Ya si les llegara a ser, pues es fácil de buscar, nada más que el proceso es medio largo y tedioso, entonces no lo voy a incluir aquí. Y bueno, volviendo al, ya casi no queda nada de la presentación. Haciendo como un mínimo repaso de las herramientas que se han mostrado, tenemos NumPy, que cubre la matemática base, álgebra lineal, maneja los números complejos súper bien por defecto y, y permite básicamente muchas operaciones nativas de MATLAB. Luego tenemos Matplotlib, que básicamente permite graficar datos, ecuaciones, etcétera, con representación similar a la de MATLAB y con una sintaxis muy simple. Luego tenemos Binder, ese lo enseñé muy poco, pero si recuerdan es otro lugar donde se puede compartir estos archivos de Jupyter Notebook ya terminados. Nada más se los comparten a alguien desde un repositorio de GitHub donde ustedes guardaron el código o algo similar. Ese es otro que vimos. Y ahora, bueno, también vimos Panda Power, se me faltó ponerlo. Vamos a mencionar nada más, porque jamás me puedo poner a enseñar de estas por tiempo. Estas son otras bibliotecas que pues pueden servir para mucho, dependiendo de si ustedes les encuentran el uso, si de la nada algún día se dan cuenta que ocupan hacer algo de lo que voy a mencionar y se acuerdan que esto existe y entonces ahí pueden pelearse con la documentación para entenderlo. Tenemos PySpice, que por el nombre que les puede sonar como LTSpice, ORCAD y otros. Básicamente es una biblioteca de Python que usa ngSpice por detrás para resolver simulaciones de circuitos en formato Spice prácticamente. El formato Spice, si no lo conocen, es básicamente un lenguaje, un lenguaje que describe los circuitos que ustedes arman en cosas como Multisim, LTSpice, etcétera. Esto permite hacer los mismos cálculos desde Python, las simulaciones, obtienen los resultados en Python. ¿Y para qué puede servir eso? Pues básicamente les podría servir si ustedes quieren hacer la simulación
al mismo tiempo que están obteniendo datos, por ejemplo, de un sensor de una Raspberry Pi o algo así. Entonces pueden empezar a variar parámetros de la simulación y así van obteniendo algún valor desconocido. Es algún ejemplo, simplemente. Igual que todo en Python, depende mucho de los usos que ustedes le lleguen a dar. Las herramientas están, el uso es el que depende ya de creatividad. Luego está Electric Pi. Este se lo pueden imaginar parecido a las funciones que yo tengo creadas de matemática. Electric Pi incluye varias como para modelar capacitores, para modelar circuitos muy simples, nada como Spice, que les permite tener una función para hacer algo en paralelo, algo en serie. Eh, Creo que tiene ya para modelar algunas cosas rápidas como un transformador, algunas así, bastante. Es la más sencilla esta, diría yo. Simplemente les da herramientas que les puede ayudar. Y luego tenemos esta PyLican, supongo que así lo pronuncian ellos. Este es un modelado y visualización de algunas máquinas eléctricas, principalmente hablando de motores. Para no dejarlo muy en el aire, aquí incluí unas imágenes. Estas son de PyLican, que es como lo más elaborada de todas estas. Si ven bien, ni siquiera es como que tengan que poner todo en código, pueden hacerlo todo en código, pero también pueden abrir esta interfaz gráfica. Es prácticamente una aplicación hecha en Python, donde pueden ponerse a definir, pues, cómo está hecho el estator, los slots, los polos, cómo están distribuidos, etcétera. Y cuando ya lo tienen, le pueden pedir que le haga un plot. Supongo que ahí se ve más o menos, pero pues ahí tienen el estator, los polos, el rotor. Él les describe ahí con labels qué es cada cosa. Y si lo ven bien, pues igual es básicamente usando Matplotlib para hacer esto. Nada más que se los hace todo automático. Es muy útil si lo llegan a necesitar. Y no se queda solo en modelado porque también permite análisis. En este caso, estas son las gráficas tridimensionales de Matplotlib que genera automáticamente Pelican para un análisis de los armónicos y densidad en la en el espacio de aire que hay entre estator y un rotor, básicamente. Entonces, como pueden ver, sirve para análisis, para modelado y no está solo para tener la gráfica si es que lo ocuparan. Entonces, ese es Pelican y Matplotlib es la otra que tiene como sentido mostrar gráficamente. Que sí vimos unas gráficas súper simples, pero estas son algunas para mostrar que pueden hacer gráficas step con, no sé, análisis de datos que tomaron de mediciones de la vida real, por ejemplo, o para simulaciones de un modelo que ustedes crearon. Con el step de Matplotlib pueden comparar fácilmente el comportamiento. Luego también pueden hacer cosas básicas de estadística o cosas avanzadas de estadística. Pueden hacer distribuciones binomiales, pueden hacer gráficos en Py, eh, gráficos de pastel. Básicamente facilita análisis en general. Y de las que mencioné acá, solamente voy a mostrar un pequeño ejemplo de PySpice que tengo también acá en la computadora, si lo encuentro. Debe estar acá. Y le voy a pedir que lo corra y después me va a pedir seleccionar el kernel. Entonces, básicamente se ve complicado, obviamente, pero como les dije, esto es para representar todo lo que ustedes armarían en un circuito de, no sé, de algún simulador, el T-Spice, el que sea. Aquí representan absolutamente todo. Aquí pueden ver las unidades, son microohmios, esas son microvolts. Por ahí tienen los amperes, etcétera. Definen nodos, etcétera. Esta yo diría que es la más complicada, si alguien llegara a ocuparla, pero no quita que sea bastante útil porque básicamente tira el desglose. Entonces le piden que imprima todos los nodos, o le pueden pedir uno específico. Les dicen, ok, después de la simulación hay 9.6 voltios en el nodo 5.
o entre los nodos que definió va a haber menos 2 amperios, va opuesto a como lo definimos, pero pues ahí pueden ver. Si se les ocurre un uso, ya conocen también esa. El proceso de instalación se pueden imaginar que es parecido a lo que mencioné ahora para instalar Panda Power. Y si no, les recuerdo que en la presentación queda un enlace de, como el proceso de instalación general. Y pues sí, luego de esto, de mi parte, eso sería los temas que me pareció útil cubrir. Y me parece importante aclarar que si bien son muchas las herramientas que mostré y no las pude mostrar pues profundo porque es casi imposible en un tiempo limitado mostrar todo lo que hay acá, espero que sí les sea bastante útil conocer por lo menos que existen estas alternativas, conocer que algunas son muy simples y que les sirvan para cálculos generales, puede ser un archivo rápido. Si no tienen una calculadora científica a la mano, tal vez esto se les hace más rápido, depende de lo que sea, obviamente. Y, y pues sí, no sé si alguien tiene dudas o comentarios de cualquier cosa en general. Muchas gracias, Luis. Cualquier cosita también, si quieren hacer la pregunta al chat, podemos dar un tiempito y por si les da pena, ¿verdad? Abrir el micrófono, ahí yo se las puedo leer. Y bueno, a manera de comentario, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. La verdad es que y sí tenemos muy poquito tiempo, pero cada tema se explicó bastante bien, entonces le agradecemos muchísimo de parte de la Junta. Sí, por supuesto. Igual quería agregar que cualquier duda me lo pueden dirigir acá por este correo que viene incluido. Y también recordar que en este drive, que tal vez ahora puedo copiar y pegar en el chat, que pues ahí van a encontrar prácticamente todo. Ahorita tengo que subir el archivo que escribí ahora explicando, pero iba a estar subido todo lo que mostré, incluida la presentación. Entonces, también si tienen dudas, que es solo como algo que hice, pueden ir a revisar ahí después en su tranquilidad propia. Entonces, Perfecto, pues Luis. sí, voy a dejar de Sí, compartir. cualquier cosa. Sí, Perdón. No, que cualquier cosita, si no puede como copiar el link por acá, igualmente ahí nosotros nos encargamos y posteriormente usted quiere enviar algo para los que estuvieron presentes, nosotros nos encargamos como junta de ok, sí. enviar documentos y demás. Voy a pasarlo por el chat y voy a dejar de compartir. Voy a pasarlo por el chat y igual, pues ahí, por si alguien lo ocupa, también sería bueno que se lo hagan llegar. Perfecto. Ya me llegó una preguntita, entonces Ok, no sé si se la hago una vez. sí, sí. Ok, dice, cuando uno va a definir una línea de transmisión en Panda Power, uno tiene que ponerle parámetros como impedancia, longitud, tipo de cable y esas cosas. Pero en caso que me defina un valor de substancia, ¿cómo lo agrego ese parámetro a la línea de transmisión? Pues realmente lo mejor en ese caso sería que busque la documentación específica. Voy a pasarle el enlace porque eh, sí, se me complica como explicar fácilmente esto. Voy a buscarlo rápidamente y ya les pongo si lo encuentro. Ok, acá tenemos la línea.
Ok, voy a compartir aquí rápidamente que no tengo el valor exacto, o sea, como decir, la variable exacta que hay que llamar, pero ya les paso esta parte de la documentación porque si pueden ver, eh, la función de línea tiene una cantidad inmensa de parámetros. Si ven, estos son los valores normales de input, pero opcional hay aquí otras cosas y también, pues, dependiendo de lo que ocupen, por ejemplo, esta función crear línea por parámetros puede recibir todas estas cosas. Entonces aquí viene bastantes, por ejemplo, los buses, la capacitancia, la capacitancia, resistencia, las secuencias, temperatura, corriente térmica. Sí, de momento no la veo, pero es que no exagero que hay muchísimas opciones, entonces creo que lo mejor sería verlo con calma y si puede me manda por correo la duda como para tratarlo ya más ordenado, porque es que sí, son muchos parámetros de diferentes funciones que pueden ser usadas para crear líneas. Por ejemplo, estos son otros. Mm, sí, la verdad no la veo por aquí, tal vez alguien ya la vio, pero lo que voy a hacer es pasar el enlace y como dije, por correo me pueden hacer cualquier duda de esto. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Si no, podemos dar por terminada esta actividad. De verdad, muchas gracias a todos los presentes y nuevamente gracias a usted, Luis. Pues sí, muchas gracias a todos. Espero, como dije, que les sirviera. Un placer y pues sí, un gusto.